Dios te bendiga. Bienvenido a este espacio de estudio de la palabra del Señor, un espacio para orar, para encontrarnos con nuestro Dios, para ser edificados y bendecidos a través de la palabra del Señor. Con todo nuestro corazón deseamos que la presencia de Dios sea ministrándonos, hablándonos, que seamos fortalecidos a través de la palabra de Dios y que el Espíritu Santo sea ministrando tu corazón, tu vida, y que Dios nos traiga una revelación poderosa que sea transformando nuestro corazón y ayudándonos a amarlo más cada día. Quiero invitarte entonces a que oremos, le pidamos al Señor que nos hable a través de su palabra. Amado Dios, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Gracias, Señor, por todas tus bondades, por todas tus misericordias. Gracias, amado Espíritu Santo, por estar en nosotros, por transformar nuestra vida, por llevarnos siempre a hacer lo que a Dios le agrada. Gracias te damos, Señor Jesús, por esa preciosa sangre y poderosa sangre que nos limpia de pecado. Gracias te damos, amado Jesucristo. Hoy levantamos tu nombre en alto y reconocemos que Jesucristo es el Señor, Dios nuestro bendito Salvador. Gracias, Dios mío, por tu amor inmenso. Gracias, Señor, por tu protección y por tu provisión. Hoy te pedimos, Dios mío, abre los ojos de nuestro entendimiento. Danos espíritu de sabiduría y de revelación en tu palabra, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús, danos, Dios del cielo, esa revelación de tu palabra, de tu verdad, Señor, y edifícanos a través de tu palabra. Abrimos nuestro corazón y abrimos nuestra mente al fluir y al mover del Espíritu Santo en nuestra vida. Hoy te pedimos, Señor, cúbrenos con tu gloria, cúbrenos con tu poder y con tu presencia, y trae, Dios mío, a nuestras vidas renovación, fortaleza, crecimiento para la gloria de tu nombre. Gracias te damos, Señor Jesucristo, por estar con nosotros. Gracias te damos, amado Espíritu Santo, por esa maravillosa obra que haces en cada una de nuestras vidas. Con todo nuestro corazón, Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Vamos a disponer nuestro corazón, vamos a disponer nuestra vida para la palabra del Señor. Y el tema que vamos a estudiar se llama Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Así que vamos a desarrollar este importante estudio apoyados, sustentados en las Sagradas Escrituras. Vamos entonces a desarrollar nuestro primer punto. La creación del hombre. La creación del hombre o del ser humano, ¿verdad? Vamos a leer, por favor, Génesis, libro de Génesis, capítulo 1, versículos 26 y 27. Nos dice entonces Génesis capítulo 1, verso 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Vamos a tratar de reflexionar en este texto y en varias palabras que son muy importantes aquí. Y lo primero que quiero destacar en el contexto de estos dos versículos es que lo que Dios hace es bueno. Todo lo que Dios hace es bueno. El versículo anterior, es decir, el versículo 25, termina diciendo: y vio Dios que era bueno. El versículo 31 dice: y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera.
Por lo tanto, todo lo que Dios hace es bueno. Tal vez nosotros podamos cuestionar ciertas cosas, podemos nosotros tener ciertos argumentos ante ciertas circunstancias, podemos nosotros incluso pensar de otra manera conforme a lo que está escrito. Pero independiente de mis argumentos o de lo que las demás personas puedan decir o de lo que las circunstancias a mí me digan, la verdad es que todo lo que Dios hace es bueno. Siempre todo lo que Él hace es bueno. Y es muy importante tener eso como fundamento para poder rechazar las dudas y los dardos del enemigo a nuestra mente cuando acerca del poder y de la bondad de Dios nos quiere hacer dudar. Dios es bueno. Todo lo que hace es perfecto, todo lo que hace es bueno, es para nuestro bien. Siempre así será. Y lo primero que encontramos en este versículo 26 es que nos dice, entonces dijo Dios, hagamos. Entonces, vamos a destacar aquí, digamos, en primer lugar, Dios dijo, hagamos. ¿Verdad? Hagamos. Dios está hablando en plural. Él no está diciendo aquí, no nos dice, Dios dijo, haré. Dios dijo, hagamos. Pero además, dice el Señor aquí, hagamos al hombre a nuestra imagen. Vuelve otra vez el Señor a citar la palabra en plural. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Por lo tanto, estamos viendo aquí la manifestación de la Trinidad, la manifestación del Dios Trino. Dios en su plenitud está diciendo, hagamos. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo toma la decisión entonces de crear al hombre. Ahí estamos viendo la expresión de nuestro Dios Trino. Y cuando Él dice, hagamos el hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, es importante entonces identificar algo. ¿Cómo es posible que la Trinidad nos hace semejantes a Él? Pues porque nosotros somos también seres formados por tres partes. Somos tripartitos, ¿verdad? Espíritu, alma y cuerpo. Somos tripartitos porque fuimos creados a imagen de un Dios trino. Es por eso que cuando Dios también manda hacer el tabernáculo y luego hacen el templo, tanto el tabernáculo como el templo estaban constituidos por tres partes: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Porque ese templo también era una figura o símbolo de nosotros mismos, de aquellos que habíamos de convertirnos en templo del Espíritu Santo. Entonces estamos viendo allí la manifestación de la Trinidad creando al ser humano a su imagen también trina, ¿no? Tres personas componiendo un solo Dios verdadero. Muy bien, ahora vamos a destacar una palabra aquí que es muy importante. Lo primero que Dios dice es, hagamos al hombre a nuestra imagen. Esta palabra es fundamental. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Esta palabra, imagen, se traduce aquí del término hebreo zelem. Así, zelem, ¿verdad? Y esta palabra zelem significa, además de imagen, significa parecido, significa copia, ¿verdad? Entonces estamos hablando, cuando el Señor dice hagamos al hombre a nuestra semejanza, estamos diciendo que Dios está creando un ser muy parecido a Él. Parece una copia de Dios. Es decir, Dios cuando crea al hombre
está creando al ser más parecido a Dios en toda la creación. Eso es lo que nosotros podemos leer aquí en Génesis, porque cuando nosotros leemos aquí la descripción de la creación, en ningún momento se nos dice que algún ser de lo que el Señor está creando es a imagen o semejanza de Dios. Entonces podemos decir que el ser humano es en la creación lo más parecido a Dios, parece una copia de Dios. Somos lo más parecido a Dios. Y eso debe a nosotros hacernos sentir gozosos, bendecidos, honrados, porque somos parecidos a Dios. Ahora, vamos a continuar aquí con la segunda palabra. Y es que el Señor dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, y luego dice, conforme a nuestra semejanza. Entonces aparece aquí esta nueva palabra, semejanza. Esta palabra, semejanza, se traduce aquí del término hebreo demut, así, demut. Muy bien. Y esta palabra, demut, es una palabra que tiene dos cosas aquí, dos significados muy importantes, además de semejanza. Demut significa molde, molde. También equivalente a decir patrón. Es como cuando se va a hacer una pieza de la cual necesitamos muchas de la misma pieza. Entonces se hace un molde o se hace un patrón del cual se van a sacar todas las demás copias, ¿verdad? Es un molde. Pero también esta palabra demut significa réplica, ¿sí? Por ejemplo, cuando a veces venden unos pequeños edificios, ¿verdad? Así como artesanías, y son la réplica de un edificio muy grande. Entonces dicen, esta es la réplica de aquel inmenso edificio. Es casi que el mismo, pero allí en miniatura, ¿verdad? Entonces, cuando el Señor dice semejanza, no solamente nos está haciendo parecidos a Él, sino que está haciendo un molde, ¿verdad? Del cual van a salir seguramente muchos. Pero también dice que esta palabra significa réplica, ¿ya? Resulta que esta palabra, demut, que está aquí, demut, esta palabra viene de una raíz hebrea que es damá, así, damá. Y esta palabra, quise traerla para compartirles que esta palabra significa ser o actuar, ser o actuar como, ¿verdad? Pero también esta palabra, damá, aquí está con tilde, damá, esta palabra significa además pensar, reflexionar. ¿Por qué quise traer esta palabra? Para que veamos un tinte especial aquí. Cuando la Biblia dice que Dios nos hizo a su imagen, nos hizo parecidos a Él. Cuando la Biblia dice, le decía yo ahora que el ser más parecido a Dios era el ser humano, cuando dice que nos hizo a su semejanza, está diciendo que nos hizo entonces seres con la capacidad de ser o actuar como Dios. Pensar o reflexionar con la mente de Dios. O sea, cuando Dios creó al hombre, puso en él todas las virtudes para que el hombre pueda ser y hacer la voluntad de Dios expresada en la tierra. Nos convertimos entonces
en ese instrumento del Señor para reflejar a Dios aquí en la tierra. Antes del hombre caer en pecado, su ser estaba revestido de gloria. Usted recordará que cuando el Señor Jesús se transfiguró en el monte delante de sus discípulos, Él resplandecía, hasta sus vestidos resplandecían. Cuando Moisés descendía del monte Sinaí, su rostro resplandecía tanto que no lo podían mirar. Por eso, antes de Adán y Eva caer a causa del pecado, ellos resplandecían con la gloria que Dios había puesto en ellos, porque Dios los creó a imagen y semejanza de Él. Es por eso que el diablo aborrece al ser humano, pues cada vez que los demonios ven a un ser humano, están viendo una réplica de Dios. Y ellos aborrecen esa naturaleza de Dios en el ser humano y por eso procuran su destrucción. Muy bien, entonces nos dice aquí la Escritura que Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Pero hay una palabra además que se añade aquí, que nos muestra la Escritura, ¿verdad? Y es la palabra señorear, porque allí nos dice la Escritura que el Señor, ¿verdad? Señorear, que el Señor le dijo cuando Él estaba hablando, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, dice, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces, cuando miramos esta palabra señorear, esta palabra viene o se traduce del término hebreo radá. Aquí, radá. Y esta palabra significa estar a cargo. Estar a cargo. O sea que el Señor le está encargando al hombre la administración de la tierra. Estar a cargo. También la palabra significa dominar, o sea, el hombre debe ejercer dominio. Adán y Eva, cuando el Señor los puso, dice, van a ejercer dominio sobre. Pero resulta que hay un tercer significado que me llama mucho la atención, y es que Radá también significa pisotear. Y nos acuerda esta palabra cuando el Señor le habla a sus discípulos y les dice, he aquí os doy potestad de hollar, de pisotear. He aquí os doy potestad de hollar, de pisotear serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. Entonces, el Señor, cuando creó al hombre, lo puso en ese lugar de autoridad, de alto rango de autoridad, y el Señor delegó en él esa autoridad. Llama la atención que Dios le dio al hombre autoridad sobre, dice la Escritura aquí, sobre las aves de los cielos, sobre los animales en la tierra, dice, y sobre los peces del mar. O sea, Dios le entregó al hombre autoridad sobre los cielos, sobre las aves de los cielos, sobre los animales del mar, sobre los animales de la tierra. El hombre recibió del Señor la autoridad para estar a cargo. ¿Cuándo ponemos a alguien a cargo? Cuando no vamos a estar. Entonces le decimos a la persona, usted va a quedar a cargo, ¿verdad? Entonces, lo que Dios ha deseado desde que creó al ser humano es que el ser humano ejerza la voluntad de Dios en la tierra, y por eso el Señor le entregó su autoridad, pero además lo hizo lo más parecido a Él, para que cuando el hombre estuviese ejerciendo la autoridad, lo hiciera plenamente como el Señor. Entonces Dios ha planeado, ha diseñado moverse en la tierra a través del ser humano. Ejercer esa autoridad a través del ser humano. Pero, lamentablemente, como bien sabemos, lamentablemente, Adán y Eva desobedecieron a Dios, fallaron, ¿verdad? Entonces,
vino el pecado y el pecado afectó la creación y afectó el diseño de Dios. Afectó la creación y afectó el diseño de Dios, el cual era moverse en la tierra a través del ser humano. Lamentablemente vino la muerte, vino la enfermedad, vino el caos a la humanidad, todo lo que la Escritura nos enseña. Pero venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a Jesucristo nuestro Señor. Jesús vino a restaurar esa creación que había caído. Y por eso quiero compartir con ustedes aquí 3 versículos fundamentales. Efesios capítulo 4, versículo número 13. Versículo número 13. Vamos a leer, por favor, Efesios, carta a los Efesios, capítulo número 4. Dice el versículo número 3. Efesios 4, 13. Dice así. En el contexto, el apóstol Pablo viene hablando de Cristo que dio su vida y que descendió a las partes más bajas de la tierra y luego resucitó y traspasó los cielos, ¿verdad? Y constituyó los 5 ministerios, con los cuales, dice la Escritura, el Señor viene a perfeccionar o equipar a los santos para la obra del ministerio, ¿verdad? Para edificar el cuerpo de Cristo. Y dice el versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Esta es la voluntad del Señor, que todos lleguemos a la fe y al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Mira, que el deseo de Dios es que lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Cuando el hombre falló, entonces lo que Dios había puesto en el ser humano, en gran medida se perdió. Por eso vino la muerte. Por eso el hombre perdió los privilegios y con ellos la autoridad que tenía sobre la tierra. Y vino entonces la enfermedad, la vejez, las guerras, una cantidad de cosas que el hombre empezó a vivir. Pero la voluntad del Señor fue enviar a su Hijo Jesucristo para venir a restaurar todas las cosas, y dentro de ese propósito está que nosotros lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo. Y la voluntad de Dios es que nosotros podamos crecer en Cristo, que podamos madurar en Cristo. Por eso es importante el siguiente versículo que les quiero compartir. Gálatas, vamos a leer Gálatas, capítulo número 4, versículo 19. Esa carta está antes de Efesios. Gálatas 4, 19 nos dice, Pablo les dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Aquí debemos considerar algo, y es que Pablo llama a la iglesia de Galacia hijitos míos, porque él los había engendrado en el Espíritu, él había orado por ellos, había clamado a Dios por ellos, luego les compartió la palabra, nacieron de nuevo en Cristo. Por eso él dice, porque me vuelvo a sufrir dolores de parto. Él clamaba, él gemía por los Gálatas. ¿Para qué? Dice, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Cristo formado en vosotros. Entonces, cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Jesucristo, Él viene a morar en nosotros, pero es necesario que Él crezca, es necesario que Él sea formado en nosotros. Podemos decir entonces que cuando le entregamos nuestra vida a Jesucristo, llega la vida de Cristo a nosotros, pero es necesario que Él crezca. Por eso Juan decía que Él crezca y que yo mengüe. Es necesario que nuestro yo, que nuestro ego pueda menguar y Cristo crecer.
Y eso es lo que está diciendo aquí Pablo. Dice, yo sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Entonces es necesario que Cristo en nosotros crezca, porque resulta que lo que Dios puso en nosotros se perdió a causa del pecado. Pero al venir Cristo, Cristo viene a restaurar todas las cosas. Ahora, primera carta a los Corintios, capítulo número 15, vamos a leer aquí la tercera cita. Primera carta a los Corintios, capítulo número 15, vamos a leer versículos 47 al 52. Dice, primera a los Corintios 15, 47, y prestémosle mucha atención en coherencia con las citas anteriores. Dice, capítulo 15, versículo 47. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Entonces en nosotros se encuentran esas dos naturalezas. El terrenal, ¿verdad? El creado del polvo de la tierra, como fue creado Adán, y nosotros somos herencia, ¿verdad? Descendencia de Adán. Entonces el primer hombre es terrenal. Polvo somos, al polvo volveremos, terrenales. Pero el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cristo es del cielo. Por eso Él no nació tampoco de un hombre, sino por la obra del Padre Celestial. Él es del cielo. Entonces, en nosotros está la naturaleza terrenal, pero vino a morar el que es del cielo, Jesucristo el Señor. Versículo 48. Cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual el celestial, tales también los celestiales, cada uno de acuerdo a su naturaleza. Verso 49. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, porque resulta que Dios nos creó a su imagen y semejanza, pero el pecado hizo que esa imagen y semejanza plena del principio se perdiera, y a partir de ese momento Adán empezó a tener hijos e hijas, pero conforme a su imagen, conforme a esa naturaleza caída. Por eso dice aquí Pablo, así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos. El primero habla en pasado y dice, así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos, ya habla en futuro, traeremos también la imagen del celestial. Entonces la imagen se va a restaurar, la imagen que se perdió, porque el hombre fue creado a imagen de Dios, pero lamentablemente el pecado distorsionó la imagen, pero en Cristo la imagen es restaurada, la imagen de Dios en nosotros. Por eso dice aquí, así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Versículo 50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Es por eso que esta carne vuelve al polvo. Y es por eso que nosotros necesitamos ser revestidos de lo celestial para tener acceso a la plenitud del reino. Sigo leyendo aquí. Dice, la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, no todos vamos a morir, pero todos seremos transformados. Eso sí, todos seremos transformados. Porque cuando el Señor Jesucristo vuelva, no todos los cristianos van a estar muertos, algunos vamos a estar vivos, no lo sabemos. Pero cuando el Señor venga, los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros los que vivamos seremos arrebatados. Entonces dice Pablo, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Versículo 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, eso va a ser en fracciones de segundos. A la final trompeta, cuando el Señor haga sonar la trompeta y levante a sus escogidos, dice, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados.
porque es necesario que esto corruptible se vista de lo incorruptible y esto mortal se vista de inmortalidad. Por eso fue que el apóstol Juan dijo que cuando el Señor venga, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Juan dijo, cuando el Señor venga, seremos semejantes a Él. Mire que se restaura la semejanza. Seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Entonces, el objetivo de Jesucristo el Señor es restaurar la imagen y la semejanza de Dios en el hombre. ¿Cómo fue posible esto? ¿Cómo es posible la restauración de la imagen y semejanza que se perdió? Pues cuando Dios envió a Jesucristo el Señor, Él vino y dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario, pero al tercer día resucitó. Entonces, cuando nosotros creemos en Él, Él viene y nos da vida. Nos da vida, recibimos la vida de Cristo. Pero Cristo tiene que crecer en nosotros, como decíamos ahora que leímos que Pablo dijo por el Espíritu, hasta que Cristo sea formado en nosotros. Entonces Cristo está siendo formado, Cristo está creciendo en nosotros. Cada vez Cristo quiere tener más gobierno en nosotros y fluir en nosotros para la gloria de Dios. En la medida en que nosotros nos cedemos a Cristo, más de Él hay en nosotros, más restaurada es la imagen y la semejanza de Dios en nosotros. Es por eso que la palabra del Señor nos enseña aquí la importancia de la obra de Jesucristo en nosotros. En la medida en que nosotros nos cedemos a la voluntad de Dios, el ser humano es restaurado para la gloria de Dios. Vamos entonces a considerar ahora el segundo punto en este estudio que nosotros venimos desarrollando. Punto número 2. Dios, lo siguiente que Dios hace es que Dios delega. Dios delega autoridad en el ser humano. Dios delega autoridad en el ser humano. Vamos por favor a leer Génesis capítulo 1, Génesis 1:28. Nos dice así. Volvamos entonces al libro de Génesis, capítulo número 1, versículo número 28. Donde nos dice una serie de cosas muy importantes, muy interesantes. Dice así, 1:28. Y los bendijo Dios. Esto es muy importante porque el Señor apenas los crea, lo primero que hace es bendecirlos. Qué bueno que nosotros podamos aceptar y creer que la voluntad de Dios siempre es bendecirnos. Y aún la formación de nosotros como hijos de Dios es una bendición. Quiero decir, a veces Él en el papel de formación tendrá que hacer ciertas cosas con nosotros que no nos va a gustar, pero es parte del proceso, es una bendición. Versículo número 28. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos. Aquí hay dos palabras fundamentales. Fructificad y multiplicaos, ¿verdad? Es la encomienda que Dios le hace al ser humano. Fructificad y multiplicaos. Ahora, vamos a considerar estas dos palabras. La palabra fructificar se traduce en un término hebreo que significa básicamente llevar fruto. Llevar fruto. Cuando leí este significado, me acordé que el Señor Jesús en el Evangelio según San Juan, en el capítulo número 15, enseña una parábola muy interesante que se llama la parábola de la vid y los pámpanos. Y a través de una sencilla parábola, Jesús está enseñando misterios del reino de Dios. Él mismo lo dijo, que a través de las parábolas se enseñaba misterios del reino de Dios. Y nos enseña esa parábola la importancia de depender de la vid.
la importancia de estar conectados a la vid. Destaca esta parábola la importancia y el valor que tiene la comunión con Jesucristo el Señor, la comunión con Dios, la comunión con el Padre Celestial, con el Espíritu Santo. Y el resultado de esa comunión es que el pámpano va a llevar mucho fruto. De hecho, el Señor Jesús dijo: en esto es glorificado mi Padre, en que vosotros llevéis mucho fruto. Una de las excelsas maneras de glorificar a Dios es llevar mucho fruto. Pero aquí la Biblia no nos está hablando de llevar un registro de números o de alcance de metas terrenales. Aquí nos habla del fruto de Cristo en nosotros, el fluir de Dios en nosotros. Eso era lo que Dios quería hacer en Adán y Eva, fluir a través de ellos. Pero lamentablemente, la autosuficiencia, la independencia, llevó a pecar a Adán y lamentablemente falló. Pero dice aquí la Escritura que la voluntad de Dios es que nosotros llevemos mucho fruto, ¿verdad? Pero viene el segundo término, que es multiplicados. Esta palabra básicamente significa llegar a ser numerosos, llegar a ser muchos. Así pues, la voluntad de Dios era llenar la tierra de hombres y mujeres que portaban o llevaban la imagen y semejanza de Dios. Lamentablemente, cuando Adán y Eva pecaron, entonces la tierra se empezó a llenar de hombres y mujeres a la semejanza y a la imagen de un hombre caído, de una naturaleza caída. Y por eso vemos luego los resultados: una tierra llena de maldad, de la cual solo se salvó Noé y su familia. Entonces la tendencia natural del ser humano es hacia la maldad. A eso ha venido el Señor Jesucristo, a llamar al ser humano para volverse a Dios. Y Cristo viene a morar en nosotros para generar la capacidad de hacer la voluntad de Dios y mostrar así la imagen y semejanza de Cristo en nosotros. Ahora, hay una tercera frase que el Señor utiliza aquí en el versículo 28. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Ese era el objetivo de Dios: llenar la tierra con hombres y mujeres que portaban la imagen y semejanza de Dios. Y añade: y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Aparece entonces la expresión sojuzgar, ¿verdad? Aquí, vamos a escribirla por aquí. Sojuzgar y señorear. Pero entonces es muy importante que tengamos en cuenta el significado que ya vimos nosotros de la palabra señorear, que significa estar a cargo, dominar, pisotear. Esto nos recuerda mucho entonces la importancia de que el ser humano se vea como el gobernante delegado por Dios en la tierra para hacer su voluntad. El ser humano es el embajador del reino de Dios en la tierra y por lo tanto es el encomendado y delegado para mostrar las virtudes de aquel que nos llamó a su gloria y excelencia. El ser humano que una vez nace de nuevo en Cristo se convierte en el embajador, en el representante, en la voz de Dios en la tierra. Y por eso el Señor ha delegado en él autoridad. Por eso cuando venimos a Cristo somos conscientes de la autoridad espiritual que el Señor nos ha dado y nos convertimos en embajadores o mensajeros, ¿verdad? Que llevamos ese mensaje del Rey de Reyes a las naciones, a las personas, a los pueblos de la tierra. Es interesante que el Señor pone al hombre sobre la tierra y le da una autoridad especial. Cuando hablamos de autoridad en el Edén, a mí siempre me llama la atención un versículo que quiero compartir con ustedes, que está en Génesis capítulo 2, versículo número 15.
hablando de la autoridad, ¿verdad? Génesis capítulo 2, versículo 15. Leámoslo. Dice así: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén. Aquí, Dios puso al hombre en el huerto del Edén. Imagínate cuán hermoso era este huerto. Pues cuando el Señor terminó de organizar la tierra, de ordenar la tierra, la Biblia dice, ya lo leímos, donde expresa a Dios que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Pero además de que era hermoso y bueno en gran manera, Dios plantó un huerto, un hermoso huerto. Edén significa delicia o paraíso. Era un lugar maravilloso. Y además era un lugar maravilloso. Voy a hacerlo aquí como a manera de graficar un poco. Y en este lugar, Dios puso en medio de él dos árboles: el árbol de la vida y el árbol del bien y del mal. Y en aquel huerto donde Dios puso al ser humano, dice el verso 15: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén. ¿Para qué? Para que lo labrara y lo guardase. Por eso el trabajo es una bendición de Dios. El ser humano fue creado también para trabajar, para que lo labrase, dice la Biblia. Pero además dice, y lo guardase. Aquí surge la pregunta, y es, ¿qué significa guardar el huerto? Porque ahí nos dice que el Señor puso al hombre aquí para que lo guardase. La palabra guardar viene aquí de un término hebreo que es chamar. Así, S-H-A-M-A-R, chamar. Y resulta que esta palabra, chamar, significa cuidar. La pregunta que surge aquí es, ¿cuidar el Edén de qué o de quién? Pero el segundo significado de esta palabra también genera más interrogantes. La palabra chamar significa proteger. ¿Proteger el Edén de quién? Ahora bien, hay un tercer concepto de esta palabra guardar, del término hebreo shamar, que lo encontré en el diccionario hebreo y dice: cercar alrededor con espinos. Bueno, se me ocurre pensar, por ejemplo, ¿será que este cerco quedó con algún espacio por donde pudo el enemigo entrar, usar a la serpiente? El hecho es que Dios le dijo al ser humano allí y le delegó autoridad y poder para que cuidara, para que protegiera el Edén. Protegerlo de algo, de alguien que sin duda alguna podría venir a dañar el Edén. Entonces digamos que la primera encomienda que Dios le hizo al hombre, lamentablemente, se descuidó. Pero Dios estableció siempre, fue el diseño, lo estamos leyendo aquí, moverse en la tierra a través de los seres humanos. Ese fue el diseño de Dios, ¿verdad? Así como el diseño de Dios es usar a los ángeles. Y los ángeles tienen diferentes funciones. Los serafines son adoradores, los querubines son antecedentes de la gloria de Dios, los otros ángeles son mensajeros, y encontramos aquí también al ser humano. Y dentro de las cosas que Dios quiere hacer a través de los seres humanos es gobernar la tierra, administrar la tierra, ¿verdad? Eso nos enseña la Biblia. Por eso Dios, para cumplir sus planes, buscó hombres. Hablo de Noé, de Abraham, de José, de Moisés, de David, de Jeremías, de Isaías, etc. Porque Dios quiere cumplir sus planes a través de los hombres en la tierra. ¿Qué está necesitando Dios? ¿Qué está buscando?
¿Cuál es ese tesoro de Dios en la tierra? Corazones dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Corazones dispuestos a negarse a sí mismos para hacer la voluntad del Señor. Ese es el tesoro de Dios en la tierra, porque a mayor proporción de entrega, mayor manifestación de Dios. Eso es lo que el Señor nos pide a nosotros. Cuando Jesucristo nuestro Señor resucitó, Cristo recuperó lo que Adán perdió y por eso delegó su autoridad en la iglesia. Y por eso la gran comisión es casi que una repetición de Génesis cuando el Señor le delegó a Adán en Génesis 1:28. Fructificad y multiplicaos y señoread en la tierra. Entonces el Señor le entregó una autoridad a la iglesia según Mateo 28. Le entregó una autoridad y ¿qué les dice? Id y haced discípulos en todas las naciones de la tierra, enseñándoles, instruyéndoles, bautizándoles. Ese es el objetivo del Señor, que la tierra sea llena de hombres y mujeres a la imagen y semejanza de Dios. Y esa labor comienza a través del discipulado, ¿verdad? Cuando la persona conoce a Cristo y Cristo comienza a crecer en ella. Por eso Pablo le decía a los Gálatas: hijitos míos, por quienes sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Porque ese es el objetivo, ese es el anhelo de Dios. Pero no podemos ignorar desde los tiempos del huerto al enemigo, siempre procurando dañar los planes de Dios. Pero al fin y al cabo el ser humano es el que debe decir no a las ofertas del enemigo. El ser humano, y ahora ya como hijos de Dios tenemos la autoridad en Cristo para vencer. Y aquí viene el tercer punto que quiero compartirles, que se deriva también de lo que sucedió en ese comienzo del Edén, ¿verdad? Del momento de la creación. Es el punto número 3. Es fundamental, es esencial, es fundamental la formación divina. Es fundamental la formación divina. Y vamos a ver esto en Génesis capítulo número 2. Génesis capítulo número 2, versículos 7 al 9. Vamos, por favor. Libro de Génesis capítulo 2, versículos 7 al 9. Dice el verso 7. Entonces Jehová Dios formó. Aquí está la palabra, ¿verdad? Aquí. Dios formó. Leo de nuevo, versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Vuelve a aparecer la palabra, ¿verdad? Al hombre que había formado. Versículo 9. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Dejémoslo allí. Vamos a reflexionar primero en esta palabra cuando nos dice la Escritura que Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Esta palabra formó se traduce de un término hebreo que es yatzar. Así, yatzar. La palabra yatzar tiene un significado interesante. Significa meter en un molde. Mire usted, meter en un molde. Es como cuando usted quiere hacer una figura de plastilina, ¿verdad? Y ya tiene el molde, entonces usted coge la plastilina y la mete allí y la aprieta, luego quita el molde y allí queda la imagen del molde. Cuando la Biblia dice formó,
Esta palabra yatzar significa meter en un molde. La pregunta es, ¿cuál era el molde? ¿Cuál fue el molde usado para formar a Adán? Ahora, es necesario tener en cuenta que también el molde sirve como modelo para hacer réplicas. ¿Recuerdan ustedes que cuando empezamos viendo, dice a imagen y semejanza, parecido a, réplica de? La pregunta es, ¿cuál fue el molde? Entonces, vamos a utilizar aquí un versículo muy importante. Efesios, vamos a leer Efesios capítulo 2, versículo 10. Carta a los Efesios. Ahora vamos a volver a Génesis 2, ¿verdad? Para tener en cuenta lo que leímos. Entonces vamos a Efesios 2. Nos dice Efesios capítulo 2, el versículo número 10. Porque somos hechura suya, dice Pablo. Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Creados en Cristo Jesús. Ese fue el molde. Sigo leyendo. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, desde antes de la creación del mundo, ya Dios tenía establecidas las buenas obras para que nosotros anduviésemos en ellas. Pero también desde antes de la creación del mundo ya estaba listo el molde. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice que el Cordero de Dios, Jesucristo nuestro Señor, estaba preparado desde antes de la fundación del mundo. Permítame, yo le leo. Primera carta de Pedro, capítulo número 1. Voy a leer el versículo 20. Primera de Pedro 1:20 dice: ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros como un cordero sin mancha y sin contaminación. Primera de Pedro 1:19 y 20. Entonces, el Cordero de Dios estaba preparado desde antes de la fundación del mundo. Las buenas obras estaban preparadas desde antes de la fundación del mundo. Y cuando Dios va a crear al hombre, el modelo, el molde que se usó fue Cristo Jesús. Cuando nosotros estábamos a la imagen y semejanza antes del pecado, era a semejanza de Cristo Jesús. Por eso aquí en Efesios 2:10 dice, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Ahora, hay una palabra que yo quiero destacar aquí en Efesios 2:10, porque dice, porque somos hechura suya. Aquí en Efesios 2:10, la palabra hechura se traduce de un término griego que es poiema. Así. Poiema. Y esta palabra es la raíz u origen de la palabra castellana poema. Entonces podemos decir que nosotros somos un poema de Dios creado en Cristo. Voy a volver a leer Efesios 2:10. Cambiando la palabra poema, o sea, hechura por poema. Dice, verso 10, porque somos poema suyo, creado en Cristo Jesús para gloria de su nombre. Entonces nosotros somos una obra de Dios, creados en Cristo para manifestar la gloria de Dios, la multiforme sabiduría de Dios, las riquezas de la gracia de Dios en Cristo. Somos instrumentos para manifestar la gloria del Señor en la tierra. Pero eso requiere de nosotros disposición en el proceso de formación. Y le quiero compartir algo aquí muy interesante en esta parte.
Y es que el término yatzar, voy a escribir aquí, yatzar, es un término técnico. Es un término técnico usado en la alfarería. Es decir, este es un término en el trabajo o en la labor del alfarero, y este término yatzar hebreo se utiliza en Jeremías 18 cuando Dios le habla a Jeremías y le dice: Jeremías, levántate, vete a la casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Y cuando Jeremías llegó a la casa del alfarero, lo encontró sentado en la rueda trabajando, formando una vasija de barro con sus manos. Pero la vasija que estaba formando en sus manos se echó a perder y el alfarero volvió y la hizo de nuevo. Ahí aparece la palabra yatzar. Volvió y la hizo de nuevo según le pareció mejor hacerla. Y Dios le habla a Jeremías y le dice: dile a Israel, ¿no soy yo como el alfarero y vosotros sois barro en mis manos? ¿Acaso ha de decirle la vasija al alfarero: ¿por qué me has hecho así? Es decir, nosotros somos barro en las manos del Señor desde el Edén. Él nos creó con sus manos del polvo de la tierra. Siempre la voluntad de Dios ha sido que nosotros manifestemos su gloria, su fruto, su carácter. Siempre la voluntad de Dios ha sido que nosotros portemos la imagen y semejanza de Dios. Ese plan se dañó por el pecado, pero el Cristo de la gloria, el postrer Adán, ha venido a restaurar todas las cosas. Él ha venido a morar en nosotros y debemos menguar, debemos someternos a la formación divina para que Cristo Jesús fluya, para que llevemos mucho fruto y en esto glorifiquemos al Padre Celestial. Todo esto se reduce a rendir nuestro ego, a rendir nuestro orgullo, a someternos a Dios, a darle al consejo de Dios el primer lugar. Él siempre tiene la razón. Y aquí que todo lo que Dios hace es bueno en gran manera. Por lo general nosotros luchamos con lo que Dios hace. Nos parece que nosotros podemos hacerlo mejor, o nos parecen injustas ciertas cosas. ¿Y por qué Dios hace? ¿Y por qué Dios no hace? Y podemos cuestionar muchas veces la obra de Dios. Pero Él es perfecto, Él es soberano, Él es Dios todopoderoso y todo lo que hace lo hace por amor. Dios utiliza las circunstancias a nuestra vida. Van a venir pruebas, momentos donde tenemos que tomar decisiones. Por eso en medio del huerto estaba el árbol de la vida y el árbol del bien y del mal. Debemos optar siempre por la vida. El árbol de la vida es una figura de Jesucristo, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Debemos siempre optar por Él, seguirlo a Él. En el tiempo de la prueba, fortalecernos en Dios y resistir, porque la prueba misma es un instrumento que nos lleva a ser formados a la imagen y semejanza de Dios en Cristo Jesús. Es necesario que rindamos nuestro orgullo, nuestra autosuficiencia, nuestro ego, que dejemos de quejarnos, de murmurar, de sentir envidia por los demás, de querer lo que Dios no quiere para nuestra vida, de sentirnos frustrados por no alcanzar X o Y cosa que no está en la voluntad de Dios. La verdad es que fuimos creados por Dios, comprados a precio de sangre, somos templo del Espíritu Santo, no vivimos para nosotros mismos, ya no somos de nuestra propiedad, somos de Dios y para su gloria debemos existir en esta tierra. Pidámosle a Dios que nos ayude a comprender, pidámosle a Dios que nos ayude a asimilar su verdad y su palabra, que podamos identificar la esencia de nuestra existencia en esta tierra. Porque al fin y al cabo somos extranjeros y peregrinos, nuestra ciudadanía es celestial. Oremos. Amado Dios, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, queremos darte, Señor, muchas gracias. Gracias, Dios mío, por tus bondades. Gracias, Espíritu Santo, por morar en nosotros. Gracias, Espíritu Santo, por transformarnos.
Gracias, Señor Jesucristo, por haber venido a morar en nosotros, por darnos tu vida, Jesucristo el Señor. Ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gracias, Jesucristo, por haber dado tu vida por nosotros en la cruz del Calvario, tu preciosa sangre que nos limpia de pecado. Toma, Señor, el dominio de nuestra mente. En tus manos te entregamos nuestras emociones y sentimientos. Te entregamos nuestros sueños y anhelos para que establezcas los tuyos. Establece en nosotros tu voluntad. Y ayúdanos, Dios mío, a amarte. Ayúdanos a comprender, Señor, cuán privilegiados somos hoy de conocerte. Dios mío, restaura en nosotros tu imagen y semejanza. Restaura en nosotros tu gloria, tu amor, tu poder. Señor, te pedimos, por favor, fluye en nosotros. Dios mío, que fluya en nosotros tu vida, tu fruto, tu carácter. Que la gloria tuya, Señor, fluya a través de nosotros. Y ayúdanos, Dios mío, a vivir para ti. Hoy, Señor, te pedimos perdón por dejarnos guiar muchas veces por el orgullo, por la soberbia, por la independencia y por la autosuficiencia. Perdónanos, Señor. En el nombre de Jesús, hoy te pedimos, toma el dominio y el gobierno de nuestra vida. Hoy te entregamos nuestro corazón, nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro futuro. Te entregamos lo que hay en nosotros. Tómalo, Señor, y cumple tu plan en nosotros para la gloria de tu nombre. Amado Jesucristo, te damos gracias. Llena nuestro corazón de tu amor para amarte a ti, para amar tu voluntad, para amar tu carácter, para amar tu palabra. Haz tu obra en nosotros y llénanos de tu gracia, llénanos de tu presencia. Que seas tú y no nosotros. Gracias te damos por bendecirnos. Gracias por guardar nuestra familia, por bendecir nuestro hogar. Con todo nuestro corazón te damos gracias por tu protección, por tu provisión, por tus bendiciones. Amado Dios, en el nombre de Jesús te damos muchas, muchas gracias. Amén y amén. De corazón Dios te bendiga, Dios te guarde, te llene de su presencia, de su gloria. Dios bendiga tu casa y toda tu familia. Y con la ayuda de Jesucristo el Señor, nos vemos en una próxima ocasión.